Hola amigos, bienvenidos a otra transmisión de la Asociación de Médicos Espíritas Hispanos, donde se busca presentar información sobre las causas espirituales de las enfermedades físicas y mentales que nos aquejan. Nosotros somos espíritus, no materia, porque la materia, nuestro cuerpo, un día se termina y lo que sobrevive para siempre es el espíritu inmortal. Y hay una ley de causa y efecto que rige nuestra naturaleza espiritual. La medicina tradicional realiza su tratamiento sobre el efecto, sobre la manifestación de las enfermedades físicas y los trastornos mentales. La medicina espírita realiza su tratamiento sobre la causa de esas enfermedades y trastornos, porque lo que nos sucede, sea algo físico o mental, tiene un origen espiritual. Y para charlar sobre todo esto, hoy contamos con la presencia de un amigo y gran colaborador de esta casa y de todas las instituciones espíritas que lo invitan. Me refiero a Sergio Thyssen, médico y físico espírita de Brasil. Bienvenido, Sergio. Gracias, como siempre, por tu buena disposición, por siempre estar atento a todas las invitaciones. Gracias, Sergio. Muy bien. Buenas noches, queridos. Buenas noches, Rubén. Estoy muy contento de estar acá más una vez con ustedes, que podamos conversar sobre estos temas que son tan reales, tan importantes para toda la sociedad, toda la humanidad, y que tiene a ver con una de las más importantes ciencias de todo el planeta Tierra, que es la medicina. Y entonces vamos juntos, que podamos trabajar estas cosas con el conocimiento de las ciencias que están vinculadas a la medicina, la ciencia espírita, la ciencia de la mediunidad y la posibilidad de una comprensión mejor de la nuestra realidad como un mundo donde tenemos miles de enfermedades en toda la realidad. Gracias, Rubén, por tu invitación para hoy. No, gracias a ti, Sergio. Ya tenemos varios mensajes de los internautas. Los invitamos a que nos sigan escribiendo y si alguno tiene alguna pregunta que también nos haga llegar, que en el correr de esta transmisión iremos planteándosela a Sergio. Vamos a presentar ahora un breve currículum de Sergio antes de ir a las preguntas. Sergio Thyssen es médico generalista y cardiólogo, egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, respectivamente, profesor de medicina en varios hospitales y en el Instituto Nacional de Cardiología, Ministerio de Salud en Río de Janeiro, fundador y presidente de 2 centros espíritas en Río de Janeiro, la Sociedad Espírita Reencuentro y el Grupo Espírita Francisco de Asís, expositor espírita en Brasil, habiendo visitado 34 países de los 5 continentes para conferencias, seminarios, talleres y conferencias. Fue miembro del Consejo Fiscal y Superior de la Federación Espírita Brasilera por 28 años y su padre, Francisco Thyssen, es un recordado dirigente que fue presidente de la Federación Espírita Brasilera. Bueno, seguiríamos con mucho más, pero vamos a concentrarnos en las preguntas que hoy tenemos 3 preguntas concretas para hacerle a Sergio Thyssen. La primera es: ¿por qué, Sergio, es necesaria la ayuda espiritual para tratar una enfermedad o trastorno? ¿No es suficiente la medicina tradicional? Muy bien, Rubén, no es suficiente porque nosotros tenemos una medicina hasta hoy que viene de muchos milenios, desde el Egipto antiguo, Grecia, pero incluso en un modelo, paradigma materialista. Entonces, hoy en día, por ejemplo, conocemos mucho de cada una de las enfermedades, pero no sabemos la verdadera origen, sea del cáncer, sea de los problemas cardiovasculares, sea de problemas inflamatorios y mismo
para las enfermedades infecciosas, donde tenemos virus, bacterias, hongos. Sabemos muchas cosas, pero, por ejemplo, tuberculosis, ¿por qué que toda la gente adulta en Brasil y en el mundo tiene contacto con el bacilo de la tuberculosis? Pero solamente algunos que van a tener la enfermedad, porque hay otros mecanismos. Y entonces, no tenemos solamente el cuerpo, tenemos todos una historia, de tal manera que enfermedad, molestia, trastorno es un efecto y las causas son siempre del mundo espiritual, de la realidad espiritual de cada enfermo, tanto en el aspecto de su perispíritu, porque la enfermedad empieza en el perispíritu, en la verdad, en el alma inmortal, pasa para el perispíritu, y dependiendo de la programación, de las tendencias, de las necesidades evolucionarias, va pasar para el cuerpo físico. Entonces, tenemos que buscar las orígenes de todo por un modelo, un paradigma que es moderno hoy en día, que no depende del espiritismo, pero tiene a ver con la espiritualidad, religiosidad, que es el paradigma nuevo en medicina. Nuestros colegas que no estudian este aspecto, religiosidad, espiritualidad, están como que fuera de su mejor actualización en la ciencia médica. Tal es el progreso de la medicina con este modelo nuevo que está llegando en todos los países. De tal manera que el cuerpo sufre las consecuencias de los errores, de las transgresiones a las leyes de Dios que nosotros tuvimos por muchos milenios, porque somos espíritus multimilenarios ligados a los errores y problemas morales. Entonces, por eso que, por ejemplo, tenemos, imagine el cáncer, tenemos la oncología moderna, que es maravillosa. Tenemos cirugías, tenemos radioterapia, tenemos quimioterapia, inmunoterapia, pero mismo con todos estos avances de la oncología actual, el número de casos en todo el mundo de cáncer de hígado, de estómago, de pulmón, de cerebro, solo aumenta. ¿Por qué? Porque no somos aún capaces de trabajar en general, en todo el mundo, la relación del espíritu, del alma, con el proceso de la enfermedad que se ubica en el cuerpo físico. Entonces, hoy en día es algo que es una conquista para toda la humanidad, la valorización de una visión mejor, más amplia, profunda y moderna de las orígenes. Y cuando nosotros conocemos los orígenes de los problemas médicos, nosotros ahora podemos actuar para sanar las causas espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos instrumentalidad, especialmente nosotros que conocemos el espiritismo. Entonces, los espíritus trabajan con nosotros, porque las causas son espirituales. Y los mejores resultados estamos llevando a los congresos internacionales, sobre todo en la área de psiquiatría, donde tenemos una pandemia mundial de distintos diagnósticos en medicina de salud mental, y entonces estamos como que compartiendo estas semillas de la nueva psiquiatría que ya está ahí y que va creciendo gradativamente hasta que todos la conozcan.
Claro. Qué interesante todo, ¿no? Y recordemos, complementando el currículum que recién leí, que Sergio todos los años presenta en el Congreso Mundial de Psiquiatría, un congreso materialista, un congreso que no es espiritualista, presenta el trabajo Influencia de los espíritus en las enfermedades mentales y el tratamiento psicoterapéutico de esos espíritus en las casas espíritas. Entonces, todo un logro así, un avance así, presentar la parte espiritual en un congreso como es el Congreso Mundial de Psiquiatría, donde participan, por lo que tengo entendido, unos 6.000 psiquiatras profesionales de todo el mundo, ¿no? Entonces eso para complementar. Pero qué interesante todo, Sergio, lo que tú decías, porque podemos decir que el cuerpo va a expresar muchas veces lo que el alma calla, ¿no? El alma no se trata y bueno, y se expresa en el cuerpo, ¿no? Entonces nosotros siendo espíritus tenemos que investigar más sobre las leyes espirituales que rigen nuestros caminos, ¿no? Y esas causas que tú hacías referencias pueden no estar en esta vida, sino en vidas pasadas. Por eso es muy importante identificarnos como espíritus y conocernos más. Entonces, antes de pasar a la segunda pregunta, que ya van a ser casos concretos, me gustaría saludar a algunos internautas porque tenemos muchos amigos acompañándonos, entonces vamos a presentarlo, a saludarlos por lo menos a algunos. Tenemos a Silvia Solaica, siempre encantada de escuchar a Sergio, es un privilegio. Abrazo fraterno desde Montevideo. Yo sé que Silvia fue una de las personas que fue a asistirte en tus visitas a Montevideo. Bien, Claudia Estrella Prieto, buenas tardes desde Rivera, Uruguay. Rodolfo Sepúlveda, hola, buenas tardes, hermanos encarnados y desencarnados, nos saluda desde Colombia. Elba Norma Rojas, muchas gracias. Georgina Leonor Boada Muñoz también nos saluda y nos saluda por su intermedio Carlos Julio Torres también. Alcántara Cardona, gracias doctor Sergio, un saludo cordial y abrazos desde Ecuador. Etel, buenas tardes. Esther desde Colombia. José Edilson Rodríguez, buenas tardes del Centro Espírita Voces del Cielo de Bugavalle, Colombia. Claudia Godoy, saludos y abrazos desde España. Magdalena Roberto, saludos estimado Sergio, es un gusto como siempre escucharlo. Desde Montevideo saludamos a todos. Cirilo Zavala, Ciro, desde Santiago de Chile, reciban todos mis hermanos un saludo fraternal. Mirta del Valle García, buenas tardes hermanos, Dios los bendiga, muchas gracias por las enseñanzas desde la provincia de Tucumán, Argentina. Oliverio Restrepo, buenas tardes desde Bogotá. José Iván Antequera, buenas tardes, saludos y bendiciones desde Venezuela. Griselda Marrero, muy interesante tema, doctor Sergio. Griselda nos saluda desde Montevideo. Mercedes Martínez, hola, buenas tardes a todos mis hermanos espíritas encarnados y desencarnados. Gracias por otro momento más de aprendizaje, conocimiento y avance espiritual, un fuente de abrazo. Mercedes nos saluda desde Cuba. Maribel Murillo, saludos desde Alabama, Estados Unidos. Gracias, dice. Mirta del Valle García, muchas gracias, hermano Sergio. Maximus Prime, gracias por esta valiosa información. Un abrazo fraterno desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Esenia Morales, buenas tardes, abrazos desde El Salvador. Romina Centurión, saludos desde el Chaco, Argentina. Siempre nos gusta pasar los mensajes porque es un público muy cálido, muy afectuoso y nos acerca, ¿no? Somos todos, creo que estamos construyendo la familia espiritual. Y antes de seguir entonces estos dos mensajes, José Abreu, saludos desde Portugal, un placer participar en tal excelente disertación del doctor Sergio, abrazos fraternos. César Correa, estoy viendo que es una pregunta, la dejamos para dentro de un ratito después de poner el tema, ¿ok? Sergio, vamos a pasar a la segunda pregunta entonces, que dice así. ¿Podrías contarnos casos de enfermedades físicas tratadas en el centro espírita y cómo ha sido su tratamiento? Muy bien, entonces nosotros elegimos algunos casos que nos llegaron al centro espírita en el atendimiento fraternal, como también casos que vinieron donde yo trabajo como médico, de tal manera que casi siempre, por conocer un poquito mejor esta realidad, yo llevo
para el atendimiento, vamos a decir, de la medicina del alma, medicina espírita, que es más adelantada que la medicina espiritualizada. Es una forma de medicina espiritualizada, pero ni todas las espiritualizadas son espíritas. Y como yo nací en un hogar con mis padres espíritas, yo fui conociendo el espiritismo desde muy temprano y siempre con interés en la área de la mediunidad y en la área del magnetismo, que estudió de una manera tan importante Allan Kardec, que está en el libro de los medios, la fluidoterapia espírita. Entonces, antes de contar los casos, medicina espírita es algo que va a llegar a todo el mundo, porque son las mejores herramientas que tenemos para ayudar a la gente. Entonces, es un binomio, como decimos en portugués, desobsesión para lidarmos con vidas anteriores, con espíritus que están sufriendo. Es una medicina que empieza por un caso de acá, pero va a ser una medicina amplia cuanto a los sufrientes en el mundo espiritual. Y el otro aspecto, que es el magnetismo mesmeriano, que es el magnetismo de los magnetizadores de Francia, que tiene a ver con los mejores estudios de Allan Kardec, que fuera un magnetizador desde sus 19 años. Y decía para nosotros, magnetismo y espiritismo son como que una única ciencia, una sola ciencia. Entonces, vamos a mirar algunos casos. Yo voy a decir a ustedes cómo yo estoy, más o menos 45 años trabajando en esta área, en frontera, espiritismo, ciencia médica, tenemos miles de casos. Entonces, ahora son apenas algunos ejemplos. En el futuro podemos mirar otros casos, porque todos los días llegan como que solicitaciones de ayuda por esta frontera, porque la medicina, especialmente en trastornos mentales, la psiquiatría tiene un avance lindo, pero es muy farmacológica, medicamentosa. Entonces, estamos tratando síntomas, estamos tratando efectos. Y necesitamos ahora, en el paradigma nuevo, tratar las causas. Las de Allan Kardec. Entonces, el primer caso, por ejemplo, muy bien, es muy emblemático. Estábamos empezando un encuentro mediúnico a un jueves. Antes de hacer la oración de abertura, llega una trabajadora de un hospital de cáncer, pero para me decir, Sergio, tenemos que atender un caso que yo tengo acá. Porque llevaba este caso, porque la esposa de Rodolfo ha llamado por teléfono Isabel, que trabaja hace décadas con nosotros, fisioterapeuta. Y entonces, calma, deja que yo haga la oración. Hecho la oración, ¿qué pasó? Este es un caso, Sergio, de Río de Janeiro, de un hombre joven que tuve una influenza, pero luego evolucionó para una neumonía bilateral con insuficiencia respiratoria aguda grave. Y entonces fueron
llevarlo a un hospital que es uno de los mejores hospitales de Río de Janeiro, particular. Pero Sergio, la esposa, me ha dicho que está en prótesis respiratoria por causa de la gravedad, respirando 100% de oxígeno. Y yo soy intensivista también, y jamás ha mirado eso. Dejamos menos que la mitad de oxígeno para mantener al paciente en terapia intensiva. Entonces, claro, Isabel, yo voy a dejar los otros casos porque este es una prioridad, porque hay un riesgo de vida, claramente. Entonces, como yo costumbro decir, necesitamos nombre completo, fecha de nacimiento o edad, dirección y a veces una fotografía. Pero en este caso, solamente las informaciones que Isabel tenía. Y abrimos el caso. Nuestras reuniones mediúnicas no son generales alrededor de una mesa mediúnica. Abrimos caso por caso para que todo pueda ser hecho en provecho de la recuperación de aquel caso elegido para aquel momento. Cuando Sergio, abrimos, sí. perdón, solo me gustaría una aclaración por las dudas si hay gente nueva participando, que sesión mediúnica es aquella reunión que hacemos con asistencia de los espíritus. Solo eso, gracias. Sí, claro. Espíritus de médicos desencarnados están en la supervisión de todo. Porque nosotros siempre cuidamos de enfermos de un modo general, pero hay otras cosas que vamos a dejar para otro día. Entonces, cuando nosotros abrimos las medios, algunas son medio médicas, que fueron mis alumnas en la universidad. Y entonces, Sergio, yo estoy mirando una guerra medieval. Y este que es el paciente de hoy era como que un líder de uno de los ejércitos que luchaban entre ellos. Y había sangre, había sufrimiento, espíritus, por lo tanto, de aquellos que murieran de los dos ejércitos, porque fue una tragedia. Y este estaba, vamos a decir, como que responsable por un odio, por una violencia propia de las guerras, tanto de pasado como de hoy. Y entonces tenemos herramientas, Rubén y amigos, para cuidarnos por algo que viene de la física, que es ideoplásticamente creación de campos de ayuda para la recuperación, no solo de uno de cada vez, porque entonces nosotros nos quedaríamos en el encuentro mediúnico hasta medianoche. Y entonces, por efecto de campo, que es una región del espacio con propiedades específicas, campo electromagnético, campo gravitacional y así por delante. Entonces, cuando hicimos eso, que tenemos experiencia de antes, los medios miran la recuperación de todas las víctimas y nosotros solamente concluimos cuando el último fue traído para una condición como rescatado para hospitales que nos dan cobertura para este atendimiento de víctimas. Y cada uno va siendo como que desligado, separado de Rodolfo, porque él fue responsable como jefe de uno de los ejércitos. Cosas comunes
en este mundo de expiaciones y pruebas. Y entonces, muy bien, eran como que cientos de víctimas. Y más que eso, con el magnetismo del equipo, con el fluido y las moléculas sanas de todos los encarnados, tenemos un tesoro instrumental para mejorar el cuerpo físico, el perispíritu de los sufrientes y el cuerpo físico de Rodolfo. Entonces, es un conjunto, es una pequeña ciencia. Y entonces yo me quedé satisfecho. Y cuando yo decía, yo estoy tranquilo, y ahora, porque yo tenía más 10 casos para el mismo jueves, y entonces yo ha dicho para los medios, creo que vamos a concluir. Cuando yo digo eso, una pediatra, Soraya, Sergio, el espíritu tal, pide que yo te diga que si tú quieres ayudar, hay que continuar para más una corteza del bulbo de la cebolla del pasado de cada uno. Y entonces, muy bien. Y entonces fuimos un poquito más adelante y había algo que yo voy a compartir con ustedes, porque es de verdad. Este joven brasileño era muy así competente en una empresa, tenía un cargo de dirección y había una persona que deseaba la posición dentro de la empresa que tenía Rodolfo y ha procurado grupos de trabajadores que se dedican a cosas de las tinieblas, haciendo un trabajo de magia para su muerte, para su sufrimiento, para que entonces la posición en la empresa se quedaría libre para él asumir. Entonces son cosas de este mundo y entonces llevamos más media hora de reunión para desfacer, destruir esta condición de algo que vibraba en las tinieblas para el sufrimiento de Rodolfo. Y entonces, cuando concluimos, yo pregunté de nuevo para Soraya, ¿y ahora está bien? Listo, ahora sí. Y entonces yo solicité a Isabel, por favor, busque que la señora, la esposa, algunas fotografías de Rodolfo a partir de ahora. Yo recibí 100 fotografías. Y entonces, antes, la primera condición, creo que pasaste algunas cosas antes. El prójimo. Está bien, para que tengan una idea de que 4 días después estaba fuera del respirador mecánico, acá la esposa y la hermana de Rodolfo, contentas por causa, claro, de alguna cosa, porque escuchaban de los colegas de la terapia intensiva, no tenemos más en medicina qué hacer por Rodolfo. Entonces te prepares porque es una posibilidad real su muerte, la muerte de Rodolfo. Entonces este es un caso muy evidente de participación de un equipo mediúnica, incluyendo desobsesión y el magnetismo para la sanación de los espíritus que vivieron problemas, pero también una magnetización de lejos para la recuperación de Rodolfo.
Claro. Los médicos de la terapia intensiva de este hospital, una palabra que estuve siempre presente cuando vieran el cambio del caso: milagro. Claro, Porque ellos no esperaban. claro, sí, sí, sí. Muy bien. Lindísimo todo lo que nos has contado. Nosotros los espíritas sabemos que no existen los milagros, sino que todo tiene una explicación, ¿no? Y para gente sin el debido conocimiento, eso puede haber sido considerado un milagro, pero sabemos que todo por eso, todo tiene una explicación, ¿no? Porque uno cuando ve esos casos ese caso que tú presentabas, uno lo que ve es la manifestación de la enfermedad, pero no sabemos el origen, ¿no? Y qué importante y qué maravilla que se pueda realizar ese tratamiento con los espíritus y que sean enviados a hospitales espirituales, como tú mencionabas, ¿no, Sergio? Es fantástico ese trabajo que hacen. Sí, diga. Un día en el futuro, nosotros vamos a tener reuniones mediúnicas serias, como decía Allan Kardec, en los hospitales, Claro. con también los médicos o mediums que van a aprovechar y hacer la magnetización, el pase, Claro. para el cambio para mejor de la condición biológica, física de los enfermos. Es Claro. una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Y como ya se hace en algunos hospitales en Brasil, ¿no? Por ejemplo, en Brasil sabemos que hay 23 hospitales espíritas, no en todos, pero en algunos, como por ejemplo el caso del Hospital Espírita André Luis de Belo Horizonte, cuando ingresa un paciente se le hace un diagnóstico médico, digamos, y un diagnóstico espiritual en una sala contigua integrada ese grupo por mediums, ¿no? Que hacen el estudio espiritual de la persona. Fantástico. Se siguen sumando personas, vamos a saludarnos. Mónica Liliana dice, Mónica Machado, un saludo fraterno desde Argentina, el agradecimiento a los dos, muchas gracias. Luz Estela Maya, buenas tardes desde Bucaramanga, Colombia, gracias por compartir con tus conocimientos a la ciencia, doctor Sergio. Graciela Machado, buenas tardes, llegué tarde, pero no me quiero perder el placer de escuchar y aprender con Sergio. Saludos cordiales a todos desde Montevideo. Georgina nos dice gracias. Abraham Carreño nos dice un saludo fraterno desde Santiago de Chile. Carolina Vera, buenas tardes hermanos desde Argentina. Walter Gabriel Carrizo nos dice hola, buenas tardes. Elena Fernández, buen domingo amigos. Montevideo, Uruguay. Jenny Piveta, buenas tardes para todos. Qué bendición tener al doctor Sergio junto al estimado Rubén, gracias Jenny, tema maravilloso, nos saluda desde Santana do Livramento, Brasil. Bien, Sergio, vamos a continuar con el caso siguiente. Muy bien. Este es un caso muy impresionante también. Yo tengo un colega pediatra, pero creo que esta es una foto que no está en la mejor secuencia. Creo que existe algún cambio. No, cambióse algo. Entonces, creo que podemos dejar este caso para otro día, porque era importante las imágenes. Acá es otro caso. Entonces, vamos a decir, este es un caso que yo estaba en Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos, concluyendo una charla espírita. Y entonces me ha llegado una madre con su hija en una silla de ruedas, nítidamente con un aspecto de alguna enfermedad importante, ¿no? Y entonces, después de yo concluir la charla, conversamos y la señora pidió ayuda para su hija, que tenía 4 años, y un síndrome muy seria de una cosa genética por una mutación, un cambio que generaba
crisis convulsivas, epilépticas. Entonces, pone este vídeo para funcionar. Ustedes van a mirar si es el archivo original. Sergio, no tenemos video en este caso, es la única imagen de ese caso. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué parece? Era un caso de crisis convulsivas muy repetidas todos los días, desde siempre. Y entonces yo solicité videos para que yo pudiera tener una idea de lo que ocurría con la niña siempre en su hogar. Entonces, tenía crisis convulsivas siempre. Me envió unos cuatro videos con momentos distintos de su sufrimiento. Entonces, claro, llevé el caso para la reunión mediúnica y entonces había un ambiente de guerra de nuevo. Y entonces cuidamos de las víctimas como siempre, ayuda para los espíritus que sufrieran por algo que el paciente de hoy ha creado para ellos. Frecuentemente, problemas neurológicos y problemas psiquiátricos de niños y niñas son de origen en guerras. Porque, Rubén, nosotros tenemos más o menos 5.800 años de historia de la humanidad, escrita, registrada. Jamás tuvimos 100 años de paz. Como ahora, estamos acá en una live sobre medicina y espiritualidad. ¿Cuántas guerras? 50. Siendo que 10 son muy serias, como Ucrania, como Sudán, como Haití, como Palestina, con gente muerta todos los días. Entonces, lamentablemente, estamos en un mundo de un retraso moral impresionante. De tal manera que entonces cuidamos de todos. Y es una lástima que no tengamos los videos, porque los videos revelan la niña en muchas crisis, que es algo impresionante, y después bailando en un parque, sin que yo solicitase o pedisse para la madre. Un mes después de la reunión mediúnica con el tratamiento magnético, la madre me envió un video con un cambio muy impresionante de su condición. Y las crisis epilépticas fueron cada vez más disminuyendo la intensidad y la cantidad a cada día. Y lo que es curioso es que, como se puede mirar, la genética no cambió, porque la genética va a quedarse por toda la encarnación. Está en la biología de todas las células. Pero independientemente de eso, las cosas de los efectos del trastorno genético fueron muy impresionantemente reducidos con una reunión que junta tratamiento de las causas del pasado, dejando la casa, el hogar, del punto de vista espiritual, arreglado. Porque cuando se reencarna,
sin tiempo, sin condiciones, sin oportunidad de hacer algo para que todo se cambie antes del nacimiento, hacemos después. Pero para eso tenemos que buscar una capacitación de los equipos mediúnicos para eso. Claro, No es una cosa para aprendices claro. de la mediunidad. Por eso, Rubén, para el futuro, ¿no? Podemos pensar en algo de capacitación para espíritas, trabajadores de todo el mundo, sobre todo en el grupo íbero, como tú puedas desear para el futuro. Adelante, entonces. Bueno, Sergio, ¿y te acordás en detalles cómo fue el tratamiento que le hicieron a esta niña en el grupo mediúnico? Sí, era una guerra de Vietnam, de tal manera que trabajaba para el ejército americano. Tenía, no solo que era un hombre en vida pasada, tenía un odio y muchas veces ponía bombas en poblaciones civiles de campo de cultivo de arroz. Entonces, sufrimiento. Entonces, buscábamos. Yo nunca he percibido tanta gente con los ojos de este modo como son los asiáticos de una manera general y en este caso los vietnamitas en particular. Ayuda amorosa. Con los fluidos del equipo encarnado, que es una preciosidad, cuando transferidos para el conjunto de las víctimas, en, más una vez, un campo de amor con estos fluidos, con alta frecuencia vibratoria amorosa del conjunto de los benefactores con nosotros y de nosotros encarnados también. Entonces, hay una ciencia que se puede desarrollar y divulgar para que otros grupos puedan hacer el mismo, porque hay muchas carencias. ¿Cómo fue el pasado de la humanidad? Vamos a combinar. Muy bien. Sergio, una gran responsabilidad en esa tarea, ¿no? Por eso, como tú decías, la mediunidad no es para principiantes, ¿no? Requiere estudio, requiere compromiso, dedicación, disposición para ayudar, ¿no? Porque aunque no los veamos directamente como los seres humanos, podemos estar trabajando, como en ese caso que tú mencionabas, con miles de espíritus, ¿no? Que requieren ese tratamiento de amor, ¿no? Entonces, no es para principiantes. Hay mucha responsabilidad de eso, porque las cosas pueden, en vez de mejorar, pueden empeorar. Rubén, claro, hay que tener capacitación. Exacto. No se puede adentrar estas cosas solamente, pero que es importante, la voluntad de ayudar fraternalmente. Gracias. Hay que tener las herramientas, solo para que la gente que está acá y tú pueda pensar en algo que tiene a ver con eso que viene de la física. Si yo busco la ecuación de Einstein, energía es igual a m de masa veces c velocidad de la luz al cuadrado. Si yo pongo una pequeña molécula, la masa molecular de esta molécula, multiplicando-a por la velocidad de la luz al cuadrado, yo tengo una energía inmensa para disponibilizarla en provecho de la recuperación de muchos espíritus al mismo tiempo y también
del paciente encarnado. Claro. Perfecto. Sergio, sin duda, yo creo que es fascinante todo lo que tú nos contás, que tiene que ver con nuestra vida espiritual, ¿no? Porque quizás nosotros estuvimos en alguna de esas situaciones, hoy estamos siguiendo el camino espiritual, pero todos podemos haber tenido un pasado tormentoso como esos espíritus, ¿no? Que nos narran. Como el tiempo se va volando, yo prefiero que nos dediquemos ahora a responder 2 preguntas y un comentario de los internautas y, antes de seguir. Y la primera viene de César Alejandro Correa de Mar del Plata, Argentina, que dice: hola Sergio, ¿cuáles serían algunas actitudes o conductas para comenzar a sanar? Gracias. Muy bien. Un aspecto es la familiaridad con el magnetismo de Kardec, de los magnetizadores contemporáneos en Francia de Allan Kardec, todos ellos herederos de Franz Anton Mesmer. Otra idea es la oración. Porque si nosotros buscamos, como está acá en la Revue Spirit, yo tengo unas frases de Mesmer. Y el más importante magnetismo es la oración hecha por alguien en completo desinterés y con el corazón puro en favor de los necesitados. El propio Mesmer está en la codificación kardeciana, Revista Espírita, de tal manera que otro aspecto es medios de evidencia. Es la más importante junto de la psicofonía o incorporación. De tal manera que por veces estamos recibiendo espíritus muy malos, obsesores, que desean la venganza, el sufrimiento, porque no podemos olvidar que los pacientes más serios, porque más graves, de molestias, de riesgo de vida, de cambio de la vida humana de cada uno, de la vida familiar, porque cuando tenemos un paciente muy grave, de trastorno mental o físico, la familia va a enfermar junto. Y entonces, la idea es que tenemos que tener un equipo de medios preparados, capacitados, con especialmente menos psicografía, más psicofonía y evidencia. Porque necesitamos saber la realidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y entonces vamos, porque hay preparo de medios para adelantarse la dirección del pasado en el más allá, pero también supervisión. Es como buscar levantar el fiel que cubría esta realidad. Y los médicos en todo el mundo no tienen la idea de la relación de problemas pendientes de vidas pasadas con el sufrimiento de ahora. Entonces, es una medicina nueva, espírita, por el conocimiento de la mediunidad y de grupos mediúnicos que puedan cuidar de las causas del pretérito, donde la enfermedad empezó. Porque enfermedad es siempre un legado, una herencia. Y otro aspecto, Rubén, jamás, 45 años trabajando con grupos mediúnicos, como yo viajé también muchas veces, grupos de Portugal, de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, estuvimos juntos en Montevideo, ¿te acuerdas? Claro. De tal manera que la idea, ¿cuál es? Nosotros
necesitamos de estas herramientas del ejercicio de la mediunidad según las enseñanzas de Jesús y de Kardec. Y entonces vamos a tener seguridad para hacer eso. No es una cosa para los que están empezando, pero hay que empezar para que en el futuro tengamos mucho más grupos haciendo del mismo. Exacto, todo camino comienza con el primer paso, ¿no? Vamos a ver alguna otra pregunta. Antes compartimos unos mensajes de Mercedes Martínez de Cuba. Dice, sobre todo el medio, además de todo lo mencionado, le es muy responsable el hacer la reforma moral para llegar a ese amor condicional. Karina Sánchez de Mar del Plata, Argentina, un saludo desde allá. Qué importante unir la medicina con el auxilio espiritual, tanto para el encarnado como para los desencarnados. Daniel Balbino, buenas tardes, saludos desde Olavarría, interesante, importante tema. Acá de un mensaje de Renata Castillo, médica, también integrante de la Asociación de Médicos Espíritas Hispanos. Dice así, llevo años experimentando la mediunidad guiada por un espíritu médico que me ayuda en algunos casos cuando así lo ve necesario. Abrazo fraterno. ¿Algún comentario, Sergio? Sí, siempre es importante que cada médico, cada enfermera pueda conocer la espiritualidad, la mediunidad, sobre todo el mejor, el espiritismo, el evangelio de Jesús, la importancia de la oración, de la caridad, del intercambio mediúnico, porque siempre hay sufrientes en el más allá. Yo decía antes, no completaba, que jamás encontramos un caso donde no había espíritus al mismo tiempo, vinculados al sufrimiento de cada enfermo. Jamás. Ninguno enfermo está solo, del punto de vista espiritual. ¿En qué sentido? El paciente de hoy fue el causador del sufrimiento de mucha gente antes. Por eso que enfermedad, cuanto más seria, cuanto más sufrimiento hay, más serios fueran los comprometimientos en vidas anteriores. Por eso que el espiritismo es luz para esta nueva medicina. Luz de entendimiento para cambio propio que llegó porque tenemos el espiritismo hace más que un siglo y medio. Claro. Seamos todos prendedores de esas nuevas luces, ¿no? Médicos o no médicos, todos podemos hacerlo. Vamos a continuar y tenemos otra pregunta, pero antes saludamos, mil gracias, Sergio y Rubén desde Barcelona, España. Renata Castillo, que mandaba el mensaje, nos saluda desde México, Ciudad de México. Espero tener la oportunidad de unirme al trabajo. Liliana Jiménez, buenas tardes a todos desde Buenos Aires. Y acá tenemos la pregunta de Abraham Carreño, que nos dice así, tengo una consulta para el doctor. ¿Qué tan perjudicial puede ser una regresión mal supervisada? ¿Puede desequilibrar mentalmente? Muy bien, Abraham. Muy bien, importante esta pregunta, porque Emmanuel nos sugiere que Dios, para la humanidad de la tierra, ha providenciado el olvido de todo que pasó en vidas anteriores de cada uno. No es por coincidencia, no es por acaso, es una forma de permitir que la gente pueda volver a la carne usando una ropa física, un cuerpo nuevo, olvidando las cosas antiguas, para que cada uno tenga las mejores condiciones como que para un nuevo
empezar de su historia como ser humano. Entonces, yo conozco casos. Yo me acuerdo de un caso de Puerto Alegre. Yo vivía en Río Grande del Sur y una hermana amiga de nuestro grupo espírita me llamó al teléfono muy asustada porque su hija, que tenía problemas personales de relacionamientos con otras personas, buscó el mejor especialista en el sur de regresión de memoria. Y entonces, cuando salió de el encuentro de terapia, había ido a pasado, pero algo pasó cuando volvió, porque salió para la calle. Cuando llegó a la calle, tuve una convulsión, cayó al piso, tuve un trauma en la cabeza, se quedó 30 días en el hospital. ¿Qué pasó? Probablemente dos posibles aspectos. Fue llevada, desdoblada al pasado en una otra ecuación espacio-tiempo. Podemos hablar de eso otro día. De tal manera que al volver, no volvió de facto, de hecho, se quedó desdoblada. Y no puede. Hay que buscar el acoplamiento perfecto para volver a la naturaleza, a la fisiología de la vida. Otra posibilidad, porque es una otra preocupación con, a veces, regresiones de memoria hechas por personas que no son capacitadas de verdad. Porque es como un lago, el pasado de cada uno, de aguas calmas. Seguir al pasado, muchas veces, es tener una piedra y jugar en el lago que está quieto. Y entonces crear una perturbación que va a llegar a las márgenes del lago. Márgenes. Y entonces, muchas veces, esta perturbación lleva a el despertar de obsesores. Entonces, no se puede trabajar. Se puede, pero con mucho cuidado, porque va a provocar algo que la providencia divina dejó quieto. Y la gente va, perturba, y el paciente que estaba sin una influencia actual directa, ahora va para su hogar acompañado de 2 o 10 obsesores. Claro, claro. Gracias, Sergio. Nuestro desconocimiento y nuestro orgullo que nos hace considerar invencibles nos hace muchas veces no respetar las leyes espirituales que rigen, ¿no? Por ejemplo, la del olvido del pasado. Por algo Dios puso ese velo sobre el pasado. Entonces los espíritus nos dicen que por curiosidad no es conveniente hacer regresiones. Y como tú decías, Sergio, que si se la hace la persona por un motivo terapéutico, que esté en manos de un profesional, de alguien que ha estudiado sobre salud mental. Nosotros en las casas espíritas, como ustedes ahí también recibirán a personas, hemos recibido que personas con regresiones realizadas y que los terapeutas no saben cerrar ese proceso. La persona puede terminar hasta en un intento de suicidio por las cosas que recuerda en ese momento. Entonces, por eso es muy importante, si alguien va a hacer una regresión, que no sea por curiosidad, si no hay necesidad, y que si lo hace, averigüe las credenciales de quien le hace la regresión, que sea alguien que tenga conocimientos en salud mental, porque las consecuencias
pueden ser nefastas. Eso Y si posible, del espiritismo también. Claro, claro. Exacto. Sea un profesional de área de salud mental, mejor que psicólogo, psiquiatra, Claro. porque conoce más y mejor esta realidad, pero los psicólogos pueden trabajar con estas cosas. Pero espiritismo es luz Eso, para estas cuestiones. Bueno. Sergio, nos quedamos con esa idea, llegamos al final. Te voy a pedir un breve mensaje de despedida. Sé que tenés muchísimos casos más para comentar, pero vamos a hacer nuevas transmisiones porque yo creo que es muy interesante y los internautas así lo han manifestado. Un breve mensaje de cierre, Sergio. Muy bien, yo gustaría de agradecer a presencia de todos. Estamos viviendo días muy difíciles en la humanidad, de tal manera que todos nosotros estamos siendo invitados al desarrollo de la fraternidad, de este amor fraterno universal, porque necesitamos de un cambio que só va a venir cuando estamos estudiando los aspectos espirituales de la vida humana y tenemos el espiritismo como una brújula para la evolución de nosotros, y cuando nosotros evolucionamos, nos quedamos mejores, y cuando pensamos, cuando sentimos, cuando elegimos, cuando utilizamos la nuestra voluntad, vamos siempre buscarnos Jesús de Nazaret y sus enseñanzas como médico divino para todo el rebaño de sus ovejas todas alrededor del mundo, necesitando del conocimiento de aspectos espirituales para una luz que es la luz de la verdad. Gracias, queridos. Gracias, amigos. Hasta pronto.